Hechos de los Apóstoles, libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, el versículo 22. Vamos a basarnos, a fundamentarnos esta noche en este pasaje, más que en este pasaje, en aquel de quien habla este texto. Gloria al Señor. Hechos 2:22 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros. Voy a dejar solo hasta allí. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros. Gloria al Señor. Nosotros bien sabemos la condición que Jesús, cuando estuvo en la tierra, asumió. Él fue un hombre con todas las características que tenemos los seres humanos, pero con una virtud, con una cualidad y característica distinta a nosotros, y es que en él no se halló pecado, ni hubo engaño en su boca. Jesús, en todo lo que hizo como hombre, dice la Escritura, según Pedro, por el Espíritu Santo, fue un varón aprobado por Dios. Así que vamos a comenzar este conversatorio hablando un poco acerca de lo que significa la aprobación o el ser aprobado. ¿Qué es eso? Según la Biblia, aprobación o ser aprobado significa, tendríamos algunos sinónimos al respecto, como señalar, exhibir, sacar fuera o afuera para mostrar. Y se usa, esa palabra aprobación se usa en el sentido de probar por demostración, es decir, de que algo realmente que va a ser aprobado primeramente se prueba para demostrar que realmente tiene un valor incalculable. Amén. Entonces, eso es lo que significa, hermana Diana, la palabra aprobación según la Escritura. Pero también puede significar ser recibido, ser aceptado con buenos ojos. Amén. Ser aceptado con buenos ojos. En la Biblia se dice muy a menudo que las cosas o las personas son aceptables o son agradables ante los hombres o ante Dios. Entonces, es importante tener en cuenta, amados y apreciados jóvenes, hermanos y amigos, que de alguna manera nosotros vamos a ser aprobados, aceptados por los hombres o por Dios. No siempre el ser aprobado por Dios significa que vamos a ser aprobados por los hombres. No siempre se cumple. O no siempre el ser aprobados por los hombres quiere decir que vamos a ser aprobados por Dios. Hay unas marcadas diferencias que nosotros debemos resaltar en esta tarde y de la cual, hermana Diana, vamos entonces a entrar en materia. Un joven o una persona aprobada por Dios, por ejemplo, es alguien que ha atravesado diferentes pruebas, ha pasado por un proceso de pruebas, hablando en el área cristiana, en el área espiritual. Hay jóvenes, hay hermanos que hemos pasado por diversas pruebas y de acuerdo a ese proceso y a la superación que tenemos de esas pruebas, entonces, si las hemos superado, entonces, delante de Dios, podemos tener la seguridad que seremos aprobados. Alguien que fue puesto a prueba y aprobó. Alguien que fue puesto a prueba y aprobó. Una persona que ha sido calificada. Comentaba yo con la hermana Diana ahorita antes de la transmisión. Tomando un ejemplo de los muchachos, de los niños, de los adolescentes y jóvenes que cursan su primaria, su bachillerato, otros que ya han pasado el bachillerato y han entrado en una etapa secular como es la universidad, están haciendo una técnica, una tecnología, una carrera profesional. Generalmente para pasar una materia, para pasar un programa, necesitan primero pasar unos exámenes, superar unos exámenes y de acuerdo a lo que haya estudiado, a lo que se haya preparado, a lo que haya adquirido el conocimiento de esa materia, entonces en el examen, sea trimestral, sea final, de acuerdo a su respuesta,
el docente le va a calificar. Y hay unas notas que, aunque superan el valor para poder pasar a la siguiente área o al siguiente semestre, hay algunos estudiantes que su calificación es tan alta que se considera algo sobresaliente. Es decir, no solamente aprobó el curso, no solamente aprobó la materia, aprobó el semestre, sino que también sobresalió por encima de los demás. Es a esos estudiantes que nosotros llamaríamos hombres, mujeres, muchachos, muchachas, que tienen una virtud y una cualidad distinta a los demás. Dios espera del joven cristiano, Dios espera del creyente, de todos nosotros, que no solamente pasemos la materia espiritual raspadita, como dicen por ahí algunos muchachos y muchachas, sino que aprobemos de tal manera que sobresalgamos por encima de otros. Y eso delante de Dios tiene un valor incalculable. Todo es por gracia, naturalmente. Todo en la vida espiritual, en la vida cristiana, es por la gracia del Señor. Pero si nosotros consideramos, jóvenes y hermanos, estar en la presencia del Señor, separarnos para Dios, consagrar nuestra vida a Dios, ser fieles a Dios, entonces vamos a tener la garantía también de parte de Dios, aunque vengan las pruebas, aunque vengan las dificultades y las tentaciones, si logramos superar todo ello, entonces Dios va a aprobar nuestra vida, le va a dar una aprobación. Hermana Diana. Bueno, yo quisiera en este punto, aprovechando la charla y la explicación que el pastor acaba de darnos, comentar algo. Dentro de nuestras congregaciones, en las charlas cotidianas que tenemos muchas veces con nuestros hermanos, escuchamos expresiones como que una persona puede estar ungida, pero no aprobada. ¿Cómo podemos, pastor, aclarar y explicar este punto de vista de algunos creyentes? ¿Qué tan posible puede ser esto? Estar ungido, pero no aprobado. Bueno, esa es una afirmación que frecuentemente hemos escuchado, por lo menos en mi caso personal. En el transcurrir de la vida cristiana yo he escuchado jóvenes, líderes, aún pastores, decir que un cristiano, un creyente, un joven puede estar ungido, mas no ser aprobado. Pero eso no es del todo cierto. Porque para nosotros ser aprobados por Dios, o mejor, primero, para ser ungidos por Dios, se necesita la aprobación de Dios. Amén, amén. Para uno, porque ¿qué es la unción? ¿Qué es el estar ungidos? El estar ungidos o ser ungidos por Dios es ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Para Dios derramar de su Espíritu, para Dios llenarnos con su presencia, inicialmente necesitamos ser aprobados por el Señor, para que Dios nos dé esa unción. Entonces, yo creo que la afirmación de que una cosa es que un creyente puede estar ungido, mas no aprobado, no es del todo cierta. Yo creo más bien que una persona para ser ungida necesita primero ser aprobada por Dios. Amén. Bueno, respecto a este tema de la aprobación de Dios, yo sí quisiera aprovechar este momento para hacerle una invitación a nuestros jóvenes y también a los hermanos de la iglesia, porque el hecho de buscar la aprobación de Dios como creyentes, como hijos de Dios, nos debe llevar a una meta y a un propósito especial. Y lo digo en mi caso, porque cuando tuve la oportunidad de conocer a Dios, de experimentarlo en mi vida, en mis primeros años de vida cristiana, mi mayor deseo, pastor, era servirle a Dios. Independientemente de que hubiese sido llena o no con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en nuevas lenguas, mi deseo era servirle a Dios. Y yo quisiera en este momento tomar el texto de 2 de Timoteo 2:15 que dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces pienso yo en esta tarde que el propósito de que nosotros seamos llamados, elegidos, escogidos por Dios y también aprobados,
Dios lo hace con un propósito especial para que nosotros sirvamos en su obra, para que seamos instrumentos útiles para honra y gloria de su nombre. Porque, hermano Alex, en este tiempo es muy frecuente escuchar creyentes que esquivan mucho la parte del servicio y dicen: hermana, yo no puedo servir porque en realidad no tengo tiempo, soy una persona con el tiempo limitado. ¿Qué podríamos aconsejarle a estos creyentes o a estos hermanos que se han mentalizado solamente en el hecho de asistir a un culto, asistir a una congregación, tener el conocimiento de la palabra, pero que hacen a un lado ese tema tan importante del servicio? Bueno, según la pregunta, no sé si la pregunta, hermana Diana, más concretamente me gustaría mejor que la expusiera de una manera más concreta. ¿Cuál es la pregunta? Bueno, precisamente la pregunta es esta: si nosotros por la gracia del Señor somos aprobados por Él para poder desarrollar dones y ministerios a nivel congregacional, ¿qué consejo podríamos darle en esta tarde a los jóvenes que tal vez están allí rezagados en sus vidas espirituales y han hecho a un lado el servicio, conformándose solamente con escuchar la palabra y tener el conocimiento de ella? Bueno, lo más importante consideraría yo que, sobre todo en este tiempo de tantos afanes, de tantas ocupaciones, de tantas distracciones, es importante que el joven, el cristiano, se vuelva a Dios de todo corazón, que le busque, que encuentre en las cosas de Dios, en la palabra, en la oración, en los dones y ministerios que Dios nos ha dado, encuentre una proyección, un proyecto también para realizar, que él pueda dedicarse a estos asuntos de Dios, que no solamente estemos por estar en un lugar, en determinada congregación o iglesia, simplemente para ocupar un asiento o para que religiosamente estemos en determinado lugar. Dios quiere que nosotros procuremos con fervor, con pasión, con dedicación, volvernos a Él para aprovechar bien ese tiempo, no desperdiciar tanto el tiempo y finalmente poder ser útiles y poder tener un deseo real para servir a Dios. De antemano se necesita, por supuesto, se necesita que el joven, que el creyente busque la llenura del Espíritu Santo, busque la presencia de Dios, porque el motor que nos incita o que nos activa, nos llama a la acción para el servicio, es precisamente el Espíritu Santo. Amén. La carencia del Espíritu Santo en la vida del joven, en la vida del creyente, lo va a dejar sumido en la realidad que estamos viviendo. Muchos jóvenes, muchos creyentes no quieren servir a Dios, pero eso muestra o demuestra que en su corazón, en su vida, hay una carencia, hay una falencia de la unción del Espíritu Santo. No quiere decir con esto que ese creyente, que ese joven no ha sido aprobado para servir. Muy posiblemente ha sido seleccionado, ha sido aprobado por Dios, pero ha descuidado. Amén. Ha descuidado ese regalo, esa presencia. Porque lo que nos motiva a nosotros para hacer, por ejemplo, lo que estamos haciendo esta tarde, lo que nos motiva a predicar el Evangelio, lo que nos motiva a orar, lo que nos motiva a estudiar la palabra, es precisamente el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. Amén, amén. Pero si carecemos de esta presencia fundamental, realmente vamos a estar ahí, manicruzados, sentados, sin deseo, sin pasión, sin fervor. Simplemente nos hemos convertido en unos religiosos más. Necesitamos volvernos en la búsqueda de la presencia de Dios, del Espíritu de Dios, para que haga morada en nosotros. Bueno, hermano Alex, ¿qué otros apuntes podrías hacernos en esta hora respecto a lo que es la aprobación de Dios? Bueno, otra de las cosas importantes
estimados hermanos, jóvenes y amigos, hermana Diana, una de las cosas importantes que el apóstol Pedro resaltó en una de sus cartas es que él decía esto importante, es interesante escuchar esto. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 7, dice la palabra: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Esto quiere decir lo que venimos diciendo desde el principio, que el hecho de nosotros ser aprobados debemos pasar por un proceso y una etapa del tiempo en la vida cristiana donde nos van a venir momentos de tentación, momentos de dificultad, momentos adversos, circunstancias problemáticas, ¿sí? Y por esos momentos debemos estar siempre seguros de que si nuestra comunión es con Dios, si tenemos una intimidad con Dios, debemos tener la seguridad de que el Señor nos va a acompañar en esos momentos de prueba, en esos momentos de dificultad y de tentación. Por ahí dice el escritor Santiago: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Cuando haya superado la prueba, miren que habla de una superación. Amén. Cuando haya superado la prueba, recibirá la corona de vida que Dios tiene preparada. Es decir, hay un galardón, hay una recompensa, hay una confirmación de que Dios se agradó de la actitud de ese joven, de ese cristiano, de esa cristiana, que aunque fue tentado, no cayó en la tentación, superó la tentación con la ayuda del Señor, pasó la prueba y Dios aprobó su comportamiento, su conducta. ¿Cuántos jóvenes en la Biblia podemos ver que fueron probados? Que fueron probados para luego ser aprobados. Amén. El caso de José. José, un joven, desde muy muchacho, sus propios hermanos, miren qué prueba tan difícil, lo vendieron, lo enviaron con unos amalecitas a una tierra desconocida. Llegó a una casa para ser un esclavo, para ser un sirviente. No tenía él la culpa de lo que le estaba pasando. Él posiblemente pudo haber estado pensando: me he comportado bien con Dios, he sido buen hijo, mi padre, he obedecido a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, y por todo esto que pasé con mis hermanos, por comportarme bien con mi familia, me está sucediendo eso. Es lo que muchos cristianos y jóvenes piensan hoy en día, que por qué le ocurren cosas malas a los que actúan bien. No es por simplemente suerte o casualidad del destino, no, es porque Dios tiene un propósito, es porque Dios va a dar algo tan grande a la vida de ese joven. Cuando supere esa prueba, Dios va a confirmar algo tan grande que va a aprobar a ese muchacho, va a aprobar a esa muchacha, y no solamente lo va a aprobar, sino que lo va a usar de una manera extraordinaria. Así pasó con José en la casa de Potifar. Miren lo que le pasó con la esposa de Potifar. Por no querer pecar contra Dios ni contra el amo suyo, que era Potifar, fue enviado a la cárcel. ¿Qué no le sucedió a este joven? Pero finalmente, aunque vivió esas pruebas tan difíciles, logró superarlas. Y mire Dios, la aprobación que le dio, cómo Dios lo colocó en el lugar que adquirió luego en Egipto. Lo convirtió después de Faraón en el personaje más importante del imperio más poderoso del mundo de su época. Así que, hermanos y jóvenes, necesitamos pensar que para ser aprobados necesitamos también pasar por diversas pruebas. Bueno, hermano Alex, todo lo que acabas de comentar es cierto, lo encontramos en la palabra y suena maravilloso. Pero quisiera en esta noche ponerme en el lado de aquellos que han fallado, que hemos fallado, porque se escucha con mucha frecuencia a jóvenes que en un momento de sus vidas fallaron, negaron al Señor a través de su pecado, a través de errores cometidos, y se han quedado allí, rezagados en el camino, al margen de esta maravillosa oportunidad que Dios nos brinda del servicio. Y aunque el hermano Alex enfatiza mucho respecto a la aprobación de nuestro Dios,
yo quisiera enfatizar respecto al servicio. ¿Por qué, muchachos? ¿Por qué, jóvenes y hermanos que me escuchan? Porque cuando nosotros disponemos nuestros corazones para servir a Dios, esa disposición en nuestras vidas, ese querer servirle a Dios, se convierte a sí mismo en una motivación para que Dios nos capacite, para que Dios nos use, para que Dios nos lleve aún más allá de posiblemente lo que nosotros tenemos proyectados. Y encuentro en Proverbios el capítulo 4, versículo 18, que dice, hermano Alex: mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y muchos de nuestros creyentes tienen la concepción en su mente que, como la palabra dice que va en aumento, esto da a entender de que es una vida que va en plena rectitud, en la que no hay errores, en la que hay cero fracasos. Pues no es así. Porque así como el hermano Alex nos hablaba acerca de la vida de José, que fue un hombre íntegro, agradable a los ojos de Dios y de grande ejemplo y de bendición, también encontramos a un David, que la palabra del Señor nos dice que es un hombre conforme al corazón de Dios, y con todo y eso pecó contra Dios. Y mire que cuando él fue confrontado por Natán, él quiso darle muerte a aquel que había infringido, a aquel que había cometido el pecado. Pero cuando se da cuenta de que es él el que ha incumplido, el que ha infringido la ley, el que ha cometido pecado, en su corazón tiene que arrepentirse. Y encontramos un precioso salmo donde él le dice al Señor Jesús en medio de su dolor: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Así que la invitación es para que no permitamos que nadie estigmatice nuestra vida, porque lo hablaba hace un momento con el pastor. Yo le decía, hermano Alex, ¿y qué de aquellos que queriendo ser aprobados con Dios se encuentran de frente con su fracaso, con su dificultad y con su problema? Y el hermano Alex va a comentarnos lo que nos expresaba hace un momento. Muy bien, inicialmente nosotros debemos entender y tener claro algo muy importante en la vida cristiana. La vida cristiana se desarrolla dentro del campo o del camino de la perfección, ¿sí? Dios dice en su palabra que Él iba a poner y está poniendo sus ojos sobre los fieles de la tierra. El que ande en el camino de la perfección, amén, este me servirá. No quiere decir que nuestro camino, en el recorrido del camino de la vida cristiana, va a ser sin errores, va a ser sin fallas, va a ser sin caídas. Eso no es lo que quiere decir el texto. De hecho, la hermana Diana entonces pone un ejemplo muy importante de la vida del rey David. amén, Un hombre, de acuerdo, conforme al corazón de Dios, pero un hombre que cometió errores, un hombre que falló, un hombre que pecó contra Dios. Sin embargo, tuvo una virtud especial, que luego que fue descubierto su pecado, que fue descubierta su falla porque lo estaba escondiendo, finalmente Dios, por gracia y misericordia, le envía a uno de sus siervos para que le haga ver a David en el error que está. Porque muchas veces a nosotros, al no querer arrepentirnos, al no querer cambiar, al no querer tomar otra actitud, finalmente somos descubiertos en el asunto. Pero Dios es bueno y es misericordioso, porque Él no quiere que ese creyente, que ese joven, que ese hermano viva en que se mantenga en ese fracaso, amén, sino que sea levantado por Dios. Dios es el que incita muchas veces a que el joven, a que el creyente que ha fallado se levante. amén, amén. Así pasó con David. Dios le envió a este hombre y finalmente una virtud que resalta a la vista de este hombre llamado David es que luego que lo confronta el hombre de Dios, él no sigue ocultando el pecado. Él no, porque muchas veces puede ser que haya muchos jóvenes a quienes se les aconseje, se les diga, la palabra de Dios les habla muchas veces, pero no quieren salir de su estado. David pudo reconocer que era Dios quien le había descubierto su pecado, y él cayó de rodillas llorando amargamente porque el pecado
lo estaba carcomiendo hasta sus propios huesos. Y este hombre, llorando, arrepentido delante de Dios, lloró delante del Señor. Dios entonces le dice a Natán que le diga a David que su pecado ha sido perdonado, Amén, amén. ha sido remitido. Mire que fue un hombre que aunque falló, pecó, cayó, se arrepintió y Dios lo restauró, Dios lo restableció y fue aprobada la actitud de David para luego Dios continuar con David el proceso y el proyecto o el propósito que él tenía para con este hombre. Entonces yo pienso y considero muchas veces hay jóvenes, hay hermanos en nuestra iglesia que se sienten señalados por dedos ajenos. Amén. Se sienten acusados muchas veces aún por su propia conciencia. Se sienten acusados por el enemigo. Porque cuando un joven, un cristiano, una joven falla, ¿sí?, delante de Dios, entonces va a venir la acusación, el señalamiento. Nosotros debemos procurar con todo el corazón, delante de Dios, rendirnos y buscar el arrepentimiento, el perdón de Dios, porque finalmente cuando lo hacemos de corazón, si hay un arrepentimiento sincero, Dios va a perdonar, Dios va a aprobar nuestra conducta, Amén, amén. Dios nos va a levantar y va a seguir el proceso con nosotros de vida cristiana en el camino de la perfección y nos va a seguir usando y nos va a seguir respaldando y nos va a seguir asistiendo con su presencia. Entonces no permitamos, porque es que hay jóvenes en la iglesia que han fallado. Amén. Y sus propias conciencias no han sido sanadas. Hay una herida fuerte, profunda, que está ahí en la conciencia, y el único que puede curar, vendar, sanar esa herida se llama Jesucristo a través Amén. del poder del Espíritu Así es. Santo y de la palabra. Gloria a Así Dios. que sí podemos servirle a Dios cuando somos aprobados naturalmente por Él, después de un profundo y sincero arrepentimiento. Así que yo le animo, joven, yo animo a los hermanos que han fallado, que se encuentran en una condición de caída, de errores, que se levanten en arrepentimiento buscando el perdón del Señor. Hermana Diana, permítame, yo soy un poquito más extenso porque sí me gustaría algo que usted ahorita leyó al principio. En ese mismo capítulo de 1 Timoteo capítulo 2, cuando habla esto, usted leyó o mencionó a Pablo diciéndole a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, Amén. como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Mire usted, una de las cosas que Dios demanda de nosotros es que en nuestra vida no nos avergoncemos por cosas que pasaron. Pudo haber pasado en nuestra vida, acontecido cosas pecaminosas, errores que cometimos, pero es tan grande la gracia y el amor de Dios que Él puede sanar las heridas más profundas que el mundo del pecado nos puede hacer, para que no nos avergoncemos, Amén, amén. sino que levantemos nuestra cabeza, Gloria no a Dios. porque somos mejores que los demás, nos hemos superado, sino por la gracia Amén. infinita de Jesucristo. Ahí ese texto, pero quiero pasar a ese versículo 19, donde dice el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, él dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Amén. Cuando habla del sello, hermana Diana, no sé si me le adelanté alguna pregunta, pero cuando habla del sello, está hablando de aquel particular elemento que utilizaban los reyes antiguos con su anillo, con un sello que ellos tenían, cuando iban a formular un edicto, cuando iban a enviar una carta, cuando iban a enviar algo. Ellos siempre confirmaban con su sello, con su anillo, que esa carta era legítima, era legal, que ese edicto estaba aprobado por el rey. Entonces, cuando habla aquí el apóstol Pablo que el fundamento de Dios está firme teniendo este sello, ¿cómo me doy cuenta que usted y yo, hermana Diana, joven, hermano, hermana, estamos aprobados por Dios? Tenemos este sello. Mire lo que dice el escritor. Mire el sello que usted y yo debemos tener o procurar tener. Mírenlo.
Conoce el Señor a los que son suyos. Amén. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesús. Es decir que si yo no estoy practicando el pecado, somos pecadores naturalmente, pero no practicamos el pecado. Cuando no practicamos el pecado y somos conocidos por Dios, somos aprobados por Él. Conoce el Señor a los que son suyos. En San Mateo capítulo 7 hay un texto que usted lo conoce muy bien, que dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre hicimos milagros. Y yo les responderé, apartados de mí, no los conozco, hacedores de maldad. Una de las cosas que me hace entender a mí que yo puedo servir a Dios con libertad es que el Señor me conoce. Así yo sea un hombre, usted sea un hombre, una mujer, que no tenemos tantos dones, tantos ministerios, la fe tan grande que podamos trasladar los montes al mar. Así usted y yo no tengamos tantas facultades, pero somos o estamos haciendo la voluntad de Dios. Tenemos el sello de aprobación que le pertenecemos al Señor y que Él nos conoce a nosotros. Eso es, podemos tener libertad para servir a Dios con este sello. Hermana Diana. Bueno, y es de verdad gratificante entender que la bondad y la misericordia de Dios nos capacitan y nos dota de manera especial para este servicio. Encontramos en 2 de Timoteo el capítulo 2, el verso 20, donde dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Entonces, qué bueno que a través de la aprobación que el Señor nos otorga para acercarnos a su presencia, para buscarle, para servirle, nos dispongamos para prestar un servicio especial a nivel congregacional, a nivel de hogar. Y quiero contarles que el día de hoy lo compartía con mi esposo. A las 6 de la mañana nos conectamos por Facebook Live a través del grupo de Misión Juvenil. Y es grato ver cómo Dios ha despertado en el corazón de nuestros universitarios, de nuestros jóvenes, esa pasión y ese fervor por la evangelización, por la promulgación de la palabra del Señor. Y quisiera aprovechar este momento, siendo oportuno, ya que estamos en un culto juvenil, para invitar a todos esos jóvenes que se encuentran en casa, que tal vez en sus corazones, en lo profundo de su corazón, han tenido un deseo profundo de servir, tal vez de testificarle a otros de la obra de Dios en sus vidas, y se han sentido limitados, para que se conecten el día de mañana por Facebook Live a través de la página de Misión Juvenil Medellín. Ellos van a dar una charla especial para que nosotros nos empapemos y cada día aprendamos la forma como podemos transmitir y dar a conocer este precioso evangelio también, y así poder sentirnos útiles y capacitarnos para esta maravillosa labor. Bueno, hermana Diana, no sé si haya otra pregunta respecto del tema que estamos trabajando. Todavía tenemos unos minutos. No se desconecte, hermano. Si usted tiene, jovencita, tiene alguna inquietud, tiene alguna pregunta, hágala ahí por el Facebook Live, hágala por favor. Estaremos respondiendo esa pregunta. Ahí está nuestro número también. Si usted logra visualizar bien la página, ahí está nuestro número de WhatsApp. 310-421-9138. Si usted tiene alguna pregunta al respecto del tema que estamos tratando, recuerde el tema, busquemos la aprobación de Dios. Si es algo al respecto del servicio, usted no se siente libre para servir a Dios, hay algo en usted que le inquieta, que le impide, yo le invito para que usted haga su pregunta, no se quede con esa duda.
Hay cosas que nosotros o el enemigo aprovecha en nosotros, y es que nosotros muchas veces nos quedamos callados, muchas veces no buscamos la ayuda, y es necesario que nosotros nos abramos un poco, hablemos, preguntemos, dialoguemos, para que finalmente Dios nos pueda seguir tratando de una manera especial, sigamos avanzando, sigamos proyectándonos, no solamente en el servicio, sino también en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana. Hermana Diana, entonces, no sé si hay alguna otra pregunta, me gustaría escuchar. Bueno, más que una pregunta, yo quisiera reforzar ese texto de Proverbios 4:18 en la traducción viviente. Dice: el camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Invitar nuevamente a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a todos aquellos que nos escuchan. No permitamos que las dificultades, que los fracasos en nuestra vida espiritual se conviertan en enemigos, sino que hagamos de todas estas circunstancias las aliadas a nuestra vida para seguir creciendo en Dios. Yo podría asegurar, hermano Alex, que la vida de David dio un cambio rotundo a partir de ese momento en que él pecó con esta mujer, en que le falló a Dios. Diría yo que David se convirtió, a pesar de que era un hombre conforme al corazón de Dios, se convirtió en alguien mucho más humano, en alguien mucho más sensible, porque desafortunadamente muchas veces la santidad y la búsqueda de Dios en algunas personas, en esa condición de santidad y de búsqueda, les lleva a la condición de jueces, de señalar lo que decías hace un momento, de señalar, de criticar. Pero hay un dicho popular en nosotros muchas veces experimentar las situaciones para ponernos en el lugar de aquel que también ha fallado, de aquel que también ha caído, no para señalarlo o enjuiciarlo, sino para tenderle la mano y ayudarle a salir. Muy bien, agradecemos profundamente a todos aquellos jóvenes y hermanos, amigos y amigas que esta tarde han estado con nosotros. Yo finalmente quiero dejar también un texto de la palabra cuando el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Tesalónica, su primera carta en el capítulo 2, versículo 4 dice: sino que prueba los corazones. Amén. Cada joven cristiano, cada creyente enfrenta la tentación de agradar a otros. Finalmente yo quisiera terminar con esto, con este pensamiento, y es que nosotros tenemos la tentación muchas veces de ser aceptados ante la sociedad, de ser aprobados entre los amigos, entre la comunidad, en el barrio. Cuando él dice que Jesús como hombre fue aprobado, nosotros, si somos aprobados por Dios, lo que hagamos, lo que hablemos, en el lugar que nos movamos, vamos a tener la seguridad de que el Señor va a respaldar, va a apoyar, va a considerar lo que hacemos, porque estamos siendo guiados por el mismo Dios.